para hoy agregué un par de carpetas en la carpeta de cada uno. Una es esta que se llama Training Master CAD, que básicamente tiene un archivo CAD, que es el que estamos usando para ingeniería, pero quería que tuviéramos un archivo CAD para poder trabajar en lo que vamos a ver hoy. Entonces lo vamos a abrir. Ok, entonces este es un archivo CAD que estamos usando para el curso de ingeniería, en donde tenemos algunas herramientas para poder trabajar y lo vamos a usar hoy para estimación, porque vamos a hacer algo que tiene que ver con take-off de materiales, porque algunos materiales vamos a necesitar calcularlos de esta manera y no como hemos venido haciéndolo hasta ahora por pie cuadrados o por pie lineal. Entonces, ese es el CAD que está dentro de la carpeta de cada uno. Y después, en la carpeta de ejercicios, hay una carpeta número 7 que tiene un PDF. Ese PDF es del mismo proyecto con el que empezamos estos cursos, estas clases. Está reducido un poquito más todavía, porque solo vamos a ver la parte de los countertops de las cocinas. Entonces le sacamos algunas hojitas más. Y por último, yo hice una copia del master spreadsheet. Entonces la tengo abierta acá, que es donde vamos a empezar a poner la información que vamos a obtener de este takeoff que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer rápidamente, solo para recordar que esta es la manera en la que empezamos siempre un proyecto, venir al Estimating Monitor y vamos a loguear este proyecto. Vamos a decir que esto es 07, 07.01. Este es el mismo proyecto, así que, bueno, ya que es el mismo, vamos a hacer algo que es lo que haríamos realmente. Si es el mismo, en realidad, y vamos a hacer otro estimado dentro del mismo proyecto, en realidad va a ser otro paquete de ese proyecto. Entonces, podríamos hacerlo así. Esto es 01. Vamos a borrar esta. Y aquí sería 01.02. El nombre del proyecto es el mismo. Vamos a unir las celdas. La dirección es la misma. La fecha va a cambiar. Hoy es 02/24/2025. Y podríamos decir que esto está en progress. Y aquí vamos a linkear los archivos. Entonces, ejercicio 7. Voy a linkear share copy link. El estimado, control K, control V. Y el PDF. Share copy link. Control K, control V. Bueno, así es como nosotros guardamos un paquete dentro de un mismo proyecto que ya fue estimado. Vamos agregándole líneas y le vamos agregando los números que siguen. Y en la carpeta también se van guardando con este número, ¿no? Es el segundo paquete. Ok, eso solamente para recordar este paso, pero vamos a ir de lleno a lo que queremos ver hoy, que es si nosotros tuviéramos que incluir la piedra en estas cocinas, por ejemplo, ¿cómo la vamos a calcular? Y la manera correcta de calcular piedra es teniendo en cuenta el material, el tamaño del slab y haciendo un take-off o un despiece basado en ese tamaño. Porque si nosotros dijéramos en el estimado, por ejemplo, aquí podríamos poner categoría Stone, Manufacturer X. Vamos a decir que tenemos un material
que va a ser stone, solid surface, porcelana. Tenemos diferentes categorías de materiales que pueden ser usados para un countertop. Vamos a poner algo en stone. Entonces, podríamos decir que va a ser cuarzo y podríamos decir que, por ejemplo, esto varía, varía, depende de la piedra. Si es piedra natural, por ejemplo, cada pieza puede llegar a ser diferente, porque si bien se trata de cortar la piedra de un bloque, ¿verdad? Y que tengan el mismo tamaño, podría ser diferente porque una piedra se partió o porque tiene una pequeña falla en su perímetro y entonces la cantidad de material utilizable es menor. O sea que cuando es piedra natural tenemos que ser muy cuidadosos de la medida que usamos, porque esa medida puede variar muchísimo, porque cada pieza es única. Si son materiales como el cuarzo que son fabricados, eso es más consistente. Vamos a decir que el slab va a tener el 56 por 120. Entonces, 56 de ancho por 120 de largo. Y bueno, por lo general las piedras vienen en centímetros, o sea que esto sería 2 cm. Pueden venir en 3 cm. 2 cm equivale a 3 cuartos, 3 cm es 1 y 1 cuarto. Pero la medida correcta sería 2 cm. Y la razón por la que vienen en centímetros es porque muchas de estas materiales vienen de Europa y entonces se maneja el centímetro. Bueno, el nombre no sabemos cuál va a ser, pero vamos a decir que sabemos que es un cuarzo y que va a tener esa medida. Y eso es lo más importante para este ejercicio. Entonces vamos a decir que este stone que estamos describiendo va a ser ST01, core, finish, detalle, dimensiones. Podemos poner esa medida que pusimos, 56 por 120. Sería de largo. Bien, por 200. Y entonces acá diríamos, cuando vayamos a describir piedras o countertops, vamos a dividir el precio en dos líneas. Una va a ser la línea del material y la otra va a ser la línea de la fabricación y la instalación. Entonces, la primera línea vamos a decir que es por el material. Material. Y aquí podríamos decir provide quartz slabs for countertop fabrication. La razón por la cual se hace dividido o separado es porque muchas veces el precio del countertop puede llegar a ser muy elevado por la simple razón de que el material es muy caro. Entonces, para poder ofrecer al cliente a veces una mayor claridad o transparencia en el precio, le decimos, este costo es de material solamente y la fabricación es este otro costo. También porque si cambian el material, bueno, la fabricación no va a cambiar, solamente vamos a cambiar el precio del slab. Eso entonces lo vamos a medir en slabs. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a medir en pi cuadrado? Porque el slab tiene una forma que hace que no vamos a poder utilizar los desperdicios para completar un área, ¿verdad? Quiere decir, vamos a entrar en el ejercicio. Vamos a ir al CAD que tenemos y vamos a dibujar un rectángulo de 56 por 120. Ese es el slab. Vamos a dibujarlo en 0,2 como un rectángulo. Perfecto. Si fuera un cuarzo liso,
material liso que no tiene beta, nos permitiría utilizar quizás más eficientemente el material. Y para a los efectos de verlo, si nosotros decimos que tenemos esta pieza que cortar y después tenemos una pieza que es más o menos así, podemos decir que, ok, se pueden sacar las dos piezas del mismo lugar. Eh, pero si, pero si este slab tiene beta y esta pieza de repente va a estar instalada como un waterfall del countertop y va a estar al lado de esta pieza. Ahora esta pieza no la puedo cortar de acá, la tengo que cortar de acá, porque yo necesito que esta beta baje con esa pieza, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos materiales con beta, tenemos que ser más cuidadosos todavía y pensar en cómo queremos que esa beta se vea en la pieza que estamos fabricando. Y eso hace que no tengamos mayores limitaciones para aprovechar el material cuando son materiales con beta. En cualquier caso, lo más importante es que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos estas piezas de esta manera, por ejemplo, y de repente necesitáramos dos piezas más iguales, todo este espacio de aquí va a ser desperdicio, porque estas dos piezas no me salen de esto que me sobra. Quiere decir que si nosotros calculáramos el material por pie cuadrado, nos daría error, porque no nos va a dar la cantidad, no nos va a dar la cantidad correcta de slabs que vamos a necesitar comprar para fabricar los ítems que estamos estimando. Y eso es un grave problema, porque estos slabs pueden ser muy costosos. Entonces, si le erramos por un slab, podemos estar hablando de $2,000 de pérdida solo por haberlo calculado mal. Entonces, esta es la razón por la cual cuando vamos a calcular slabs, lo vamos a hacer siempre con un dibujo y teniendo en cuenta el tamaño del slab, y literalmente vamos a dibujar cada pieza y la vamos a poner sobre el tamaño del slab para saber cuántas voy a necesitar. Esto da muy buen resultado, es la forma más precisa de calcularlo y hemos visto ejemplos en los que se calcula por pie cuadrado, se calcula de esta manera y la diferencia es de muchísimos slabs, 10, 15 slabs de diferencia dependiendo del proyecto. Este, de hecho, que tiene muchas cocinas, eh, es un proyecto con el cual deberíamos tener muchísimo cuidado y hacerlo de esta forma porque cualquier cálculo que hagamos se va a multiplicar por la cantidad de piezas o de unidades que son iguales y son muchas. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Bueno, podríamos ver el dibujo en estas hojas donde está está más desarrollado. Aquí, por ejemplo, entonces, acá dice 10 pies y acá dice 42. Ok. Entonces, tengo una pieza que es de 42 de ancho y tiene 10 pies de largo, que es el mismo largo que el slab. Eso ya sabemos que no podemos usar hasta el último milímetro del slab. O sea que ni siquiera no deberíamos pensar en construir algo de ese tamaño. Deberíamos sacarle por lo menos 1 o 2 pulgadas para saber que eso va a entrar bien y que nos va a permitir hacer un primer corte de limpieza del canto. Pero bueno,
asumiendo que después eso se puede ajustar en la ingeniería, lo cierto es que ese countertop va a usar todo el largo del slab y casi todo el ancho. Me va a dejar una tira de ese tamaño, que son 14 pulgadas. Entonces, cuando vayamos a ver, por ejemplo, esta es la elevación de esta cocina, entonces el próximo slab que necesitaríamos sería de esta medida. Y acá dice 48 más 8, 56. O sea que tenemos 56 por 24. Vamos a copiar el tamaño del slab. Vamos a decir que lo vamos a cortar la profundidad en este sentido, o sea que 24. Y aquí van a ser 56. Podemos decir entonces que esta pieza va a salir de un segundo slab, porque si bien aquí tenemos seguramente pies cuadrados suficientes como para cortar esta pieza, técnicamente, no nos sirve la proporción de la pieza sobrante, ¿verdad? Necesitamos que tenga 24 en profundidad, esto tiene 14, o sea que esto por ahora es desperdicio. Claro que a medida que vamos avanzando con esa calculación, vamos a ir encontrando piezas que de repente puedan salir de ese desperdicio. Por ejemplo, algún backsplash de 4, que este proyecto me parece que no tiene, son todos full backsplash. Pero bueno, si no aparece, puede ser desperdicio. Y aunque sea mucho, es desperdicio igual. Aquí tenemos 24 otra vez, de altura por 56. O sea que es una pieza igual. Bueno, esto también habría que, si tenemos mucho espacio como acá, no hay problema, pero si estuviéramos más ajustados, podríamos decir, bueno, yo en realidad me voy a retirar 1 pulgada del borde, de aquí también, y de repente le dejo 1 pulgada entre medio, porque por ahí va a pasar la sierra, ¿verdad? Entonces, algo de material voy a perder. Entonces, es bueno dejar espacios entre medio para saber que realmente vamos a poder sacar las piezas que estamos dibujando. Si por ejemplo, tuviéramos una pieza que necesita ser de la mitad del ancho del slab y decimos, perfecto, saco 2, eso no va a pasar, porque ni bien pasemos con la sierra por acá, vamos a perder un pedazo y no vamos a lograr eh, piezas de ese tamaño. Entonces, en ese caso habría que decir, bueno, no, la voy a tener que poner arriba, separarla un poquito entre ellas y del borde, y esa es la realidad. Lo otro, si bien matemáticamente funciona, en la realidad no funciona, por los desperdicios que vamos a tener en los bordes y en el paso de la sierra. Entonces, de esta manera, vamos a literalmente dibujar todas las partes y a ponerlas sobre el dibujo del slab. De nuevo, si esto tuviera vetas y, por ejemplo, si este fuera, si este es el top de la isla y quisieran que la veta continuara para abajo, la única forma de lograr eso sería comprando la piedra que sea book match, que lo hablamos para los veneers. Y aplica también para la piedra, porque la piedra natural también se corta de un bloque.
como la madera o el veneer se corta de un tronco. Entonces aplica también para la piedra natural el concepto de book match. Por otro lado, las piedras artificiales como el cuarzo que se fabrica, a veces podría ser que, depende de la tecnología que se use para fabricar el cuarzo, pero hay algunas tecnologías que lo que hacen es imprimir la veta como si fuera una impresora, y esa impresión se puede replicar. Entonces, si nosotros compramos dos slabs que tengan exactamente el mismo diseño, pues eso nos permitiría de repente hacer coincidir las vetas de las diferentes piezas, porque compramos piezas con la veta igualita y después la diagramamos de manera de que coincida. Por ejemplo, no sé, aquí podrías ponerla en la otra dirección como para que coincida, y de aquí podríamos sacar la pieza que baja. Si fuera natural, al comprar la book match, quiere decir dos slides que estaban juntos en la montaña, pues tendríamos también una beta muy parecida, y eso quizás nos permitiría lograr ese detalle. Lo cierto es que esos detalles son súper high-end y súper costosos de implementar, por lo cual en un proyecto debería ser un proyecto muy custom y muy especial para que eso se pueda hacer. En un proyecto como este, que son varios apartamentos, nunca se va a buscar semejante detalle porque sería costoso y no tendría mucha relación con el tipo de proyecto. Quizás en una casa personal o en un proyecto personal eh, de alguien que quiere tener ese detalle, porque bueno, se sabe que no es fácil de lograr. Entonces puede ser casi como un símbolo de, de sofisticación el hacerlo de piedra. Entonces, lo más probable es que una cocina para un proyecto de estas características sea quizás un cuarzo liso blanco, el cual no tiene estos problemas o estas limitaciones y nos permite simplemente fabricar con más flexibilidad, porque no necesitamos hacer que la veta mache. De nuevo, esto aplica para el veneer, para la piedra, para todo lo que tenga veta o incluso para las telas. Si tuviéramos que hacer algún cálculo de fabric para algún item que tenga upholstery, hay que tener en cuenta si la tela tiene un pattern que haya que hacer coincidir o que haya que tener en cuenta a la hora de calcularlo, y eso es muy importante. Con esto creo que cubrimos bastante bien lo que es el principio del cálculo de la piedra. Podríamos volver aquí a la planilla y entonces decir que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de esa isla, dijimos que el top va a llevar casi una plancha entera, un slab entero. Vamos a decir que ese top tiene un nose de 1,5 pulgadas o 2, lo cual significa que vamos a tener unas tiras, vamos a hacerlo de 2, unas tiras de 2 pulgadas para generar ese regrueso alrededor. Por lo tanto, aquí tendríamos más piezas que podríamos sacar de ese slab. Vamos a hacer copy. Vamos a moverlo primero. Vamos a mover los dos. Vamos a moverlo 0,5 pulgada. Del borde y 0,5 pulgada entre ellos. Y después vamos a copiarlo. Y vamos a decir que necesitamos 4 tiras porque tenemos 2 y bueno, y después 2 más para los tramos más cortos, o quizás con una salen las 2 piezas. El punto es que para hacer ese top necesitamos un slab entero. Entonces, podríamos decir aquí un slab. Material provide quartz slabs for countertop fabrication. Podríamos decir at
Iceland. Bien. Y si el slab averiguamos y nos dicen que cuesta, no sé, $1.500, pues ponemos aquí $1.500 y ese es el precio de nuestro material, al cual le podemos ganar un profit por el hecho de ir a comprarlo y gestionar la compra y el delivery. Fabricación no vamos a tener nada porque, como dijimos, este line item es solo por el material. Instalación tampoco. Y deberíamos poner todos estos, esto es algo que hacemos para estos casos particulares, deberíamos poner todos estos valores en cero, porque si estamos cobrando solo el material, pues no tendríamos que tener delivery, dibujos, ni nada de lo demás. Entonces todo esto podríamos ponerlo, forzarlo a cero para solamente cobrar un profit por el material procurement, quiere decir el hecho de tener que poner, quizás elegir el material, poner la orden, pagarla, toda esa tarea administrativa de hacerse el material, tiene un costo, lleva tiempo y entonces podemos cobrarle un profit a esa tarea. Todo lo demás queda en cero, por lo tanto, no se le suma lo que sumamos usualmente a las demás line items. Y como dijimos, esto está compuesto por dos líneas. Entonces, la segunda va a ser, podríamos decir, quizás aquí podríamos decir Stone Material y aquí podríamos decir Stone Fabrication. Acá podemos trabajar con una empresa que haga la fabricación. El código va a ser el mismo. Esto vamos a ponerlo todo igual. Y aquí en vez de material va a decir fabricación. Fabrication. Y acá sería fabrication, countertop, fabrication island. Y esta línea sí la vamos a calcular por pie cuadrado. ¿Por qué? Porque por lo general la fabricación de piedra se cobra por pie cuadrado. Fabricación e instalación se cobra por un valor el pie cuadrado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿cuánto tiene esta pieza y cuánto tienen todas estas otras piezas? O sea, sería los pies cuadrados de todas las piezas que van a componer ese countertop. Entonces, este dijimos que medía 42 y este 120. Y estos dos, entonces, podemos aquí calcular igual 42 por 120. Esos son pulgadas cuadradas. Podríamos ya hacer más 42 por 2. Podemos hacerlo tramo a tramo, a ver cómo nos sale. Más 120 por 2. Más 42 por 2. Más 120 por 2. Quiere decir que tengo la superficie del countertop en sí y después tengo 4 piezas que son las tiras que voy a usar para generar el nose o el regrueso de ese countertop. Todo esto está en pulgadas cuadradas, así que vamos a poner todo eso entre paréntesis y vamos a dividirlo entre 144 y eso me debe dar pie cuadrado. Podemos sumarle un 10% de desperdicio por 1.1 y por último podemos ponerle la fórmula roundup para que nos dé un número entero. Y esos son 44 square foot. Ahora lo que nos queda por hacer, material no vamos a tener ningún costo y vamos a poner solamente un costo de fabricación
por unidad, que en este caso son pie cuadrados. O sea que fabricación por pie cuadrado, no sé cuánto está hoy en día, pero podría ser 30, 35, $40 el pie cuadrado. Vamos a poner 35. No tengo un dato muy reciente de estos valores, pero lo último que supe era 30, 35, hace quizás un año más o menos. Um, Ahora por lo general no calculamos la piedra. Estamos trabajando con empresas que no hacen la piedra, pero si nos toca trabajar con alguien que hace la piedra y tenemos que hacerlo, así es como se haría. Entonces, tenemos fabricación. Esta fabricación incluye la instalación, por lo tanto no vamos a poner nada más. Para redondear este tema, el slab, el material lo vamos a calcular por slab. Aquí decimos un slab, aunque sabemos que vamos a tener un poco de desperdicio. No lo vamos a calcular por pie cuadrado. Y aquí sí lo vamos a calcular por pie cuadrado porque la empresa a la cual, esto por lo general una empresa de millwork, no lo fabrica in-house, lo subcontrata. Y por lo general tiene una empresa de stone que con el cual ya sabe cuánto le va a cobrar por pie cuadrado. Y, y nada, lo que hace es se coordina la empresa Stone fabrica el Stone y la de Millwork hace los gabinetes y entonces trabajan juntos, se entregan todo junto. Um, pero ese precio, ese costo de fabricación va a estar dado por los pies cuadrados de material y no por el slab, porque al fabricante no le vamos a pagar por el material que no fabricó, por el desperdicio, ¿verdad? Si a mí me sobra medio slab, yo no le voy a pagar al fabricante por la fabricación de esta área si no terminó siendo parte del ítem. Entonces, esa es la razón por la cual se hace material por slabs y fabricación por pie cuadrado.